Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA para Access. Nos encontramos realizando una práctica en la que estamos aplicando, bueno, pues todo lo aprendido hasta ahora, ¿no? Y tenemos el formulario pues ya bastante avanzado. Hemos conseguido que al introducir un DNI e irnos a otro campo, bueno, pues automáticamente nos calcule la letra del NIF. Si nos dejamos un campo requerido vacío, como por ejemplo pues el usuario, y pretendemos enviar los datos, pues nos señala el campo vacío, que no puede quedar vacío. Y si introducimos la información completa, bueno, pues al darle a enviar, el registro lo guarda en la tabla de usuarios y en ese punto nos encontramos. ¿Por dónde podemos continuar para completar este formulario? Bueno, pues quizás por conseguir que la contraseña pues aparezca con los típicos asteriscos, ¿no? Y eso se consigue pues con código VBA diciéndole que ese campo tiene que tener una máscara, ¿no? Una máscara que sea de tipo password para que nos ponga los asteriscos. Ahora, como siempre, tenemos que detectar qué objeto va a desencadenar la acción de que este cuadro de texto se convierta en una máscara de tipo password y bajo qué evento. Y eso lo podemos hacer en el objeto formulario, de tal forma que si le decimos al formulario que cuando se abra, al abrir el formulario, al campo contraseña, pues le ponga una máscara, pues conseguiremos nuestro propósito. Luego entonces vamos a ello, nos vamos a vista diseño, seleccionamos el formulario, para ello recordamos que hay que pulsar en la esquina superior izquierda o bien en el menú de la hoja de propiedades elegir formulario. Y buscamos en la pestaña eventos, pues el evento al abrir, pulsamos en el botón de los 3 puntos, generador de código aceptar. Con lo cual ya nos genera el evento correspondiente y estamos ya dentro de lo que sería el código asociado. Con lo cual todo lo que programemos entre este private sub que se abre y este sub se ejecutará al abrir el formulario. Y lo que vamos a hacer pues va a ser decirle c-contrasena, que es el nombre que tiene nuestro campo, punto inputmax, que es la propiedad que hay que utilizar, igual a comillas password. Bueno, pues con esto, si no me he equivocado, que espero que no, conseguiremos que al abrir el formulario ese campo funcione como un campo contraseña. Minimizo el editor, guardo cambios en el formulario, me voy a vista formulario, me voy directamente a la contraseña y fijaos como ahora al escribir sobre ese campo contraseña pues aparecen los típicos asteriscos. Luego entonces, objetivo cumplido. Más cosas. Bueno, pues cuando nos dejamos un campo vacío, tanto si es el NIF como si es el usuario como si es la contraseña, vimos que nos señala en rojo el campo correspondiente. Bueno, pues por hacer algo más e informar al usuario de qué es lo que ocurre, quizás sería buena idea incluir una etiqueta a la derecha del campo correspondiente diciendo pues que el campo es requerido, ¿no? Vamos a ello, nos vamos a vista diseño. Para hacer esto pues ensanchamos un poco el formulario, que tengamos un poco de sitio, buscamos el control etiqueta y dibujamos 3 etiquetas. Una para el NIF, otra para el usuario y otra para la contraseña, que eran los 3 campos requeridos. En esta etiqueta pues que ponga por ejemplo obligatorio y bueno pues vamos a hacer que esta etiqueta pues esté en color rojo. Luego entonces desde la hoja de propiedades en color de texto pues vamos a coger por ejemplo un rojo, de manera que resalte pues un poquito más, ¿no? Espesor de la fuente pues vamos a ponerle también gruesa, de manera que esté así como negrita. Hecho esto, pues como vamos a tener que utilizar la misma etiqueta para 3 campos, pues voy a hacer un control C, control V para pegarla una segunda vez y la sitúo a la derecha del usuario, que sería el siguiente campo requerido, y una tercera vez control V para situarla a la derecha de la contraseña. Luego esto pues habría que alinearlo bien y todas esas cosas. Hecho esto, le damos nombre a las 3 etiquetas. Selecciono primero la del NIF, nos vamos a la pestaña todas y en vez de etiqueta 11, que es el nombre que le ha puesto Access por defecto, la voy a llamar etic-nombre, le damos al Enter. A la siguiente la selecciono, pues la voy a llamar etic-usuario y a la siguiente pues la voy a llamar etic-contraseña. Con N, que no me gusta utilizar los caracteres latinos. Bueno, pues hecho esto, ya tenemos las 3 nombradas. Tenemos que hacer algo más, porque si nos vamos a vista formulario, pues aparecen las 3 y esto no puede ser. Tenemos que conseguir que al abrir el formulario estas etiquetas pues no se vean. Y eso se puede hacer de varias formas, o bien en cada una de las etiquetas en la hoja de propiedades buscar la propiedad visible, que por ahí andará. Por ahí tiene que estar la propiedad visible en algún lado. Y decirle que visibilidad no. O también lo podemos hacer desde código, ya que estamos pues, programando en VBA, pues lo voy a hacer desde código. Entonces, lo que deberíamos de hacer es decirle al formulario que al abrirse, además de hacernos lo de la contraseña que acabamos de programar, también nos oculte esas 3 etiquetas. Luego entonces seleccionamos el formulario, pestaña eventos, evento al abrir,
Vemos que ya tenemos ahí un procedimiento de evento, pulsamos y junto o a continuación del código anterior del evento open del formulario, pues le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir etic _DNI, creo que lo hemos llamado, punto, pues no lo hemos llamado DNI. A ver un segundito, que se me olvida el nombre enseguida. A esta la hemos llamado, me voy a la pestaña todas, etic nombre. ¿Y por qué la he llamado nombre? Si es el NIF. Voy a llamarla NIF, ¿eh? Aquí me he equivocado, me perdonáis. Etic_NIF, quiero que se llame esta primera etiqueta, que no sé por qué motivo le he puesto nombre. Bueno, pues hecho esto, ahora sí, etic_NIF, punto, fíjate cómo ya sale el asistente, me está reconociendo el objeto, visible, igual a false. Debajo, pues etic_usuario punto visible igual a false y etic_contraseña punto visible igual a false. De esta forma, cuando se abra el formulario, ninguna de las tres se verá. Vamos a comprobar si esto funciona de momento. Guardamos cambios, abrimos el formulario y efectivamente pues no se ven ninguna de las tres etiquetas. Ahora lo que tenemos que hacer es que al pulsar el botón de enviar en el código que programamos en el vídeo anterior que evaluaba a ver si el campo NIF estaba vacío, el usuario, la contraseña, pues tenemos que decirle, además de detectar qué campo es el que está vacío, que nos muestre la etiqueta correspondiente. Luego entonces me voy a vista diseño, pulso en el botón de enviar, pestaña eventos y accedo al código que programamos ayer. Y aquí pues tenemos que localizar en este código dónde están las instrucciones en las que ayer pues le dábamos color rojo en el caso de que estuviera vacío. Y si os fijáis, pues tenemos este trozo de código en este if que estoy señalando en pantalla. Luego entonces aquí le estábamos diciendo que si el NIF estaba vacío nos lo pusiera en rojo y llevara al foco. Vamos a decirle también que etic_NIF punto visible igual a true. De manera que hará visible pues la etiqueta NIF. Y lo mismo hay que hacer con la etiqueta del usuario, etic_usuario punto visible igual a true, y lo mismo hay que hacer con la etiqueta de la contraseña. Luego entonces en el if de la contraseña, etic_contraseña punto visible igual a true. Bien, pues de esta forma, en el caso de que nos dejemos un campo vacío y solo en ese caso, pues además de ponerlo en rojo y hacer que recoja el foco, bueno, pues haremos visible la etiqueta de turno. Pero recordar que esta etiqueta, si la hacemos visible, no se va a hacer invisible como por arte de magia. Me explico. Voy a minimizar un segundito el editor, guardo cambios, abrimos nuestro formulario y vamos a ver si esto funciona. Me voy a dejar a propósito el usuario vacío. Luego entonces introduzco un NIF, introducimos un nombre, un apellido, el usuario lo dejo vacío e introduzco una contraseña. Cuando pulse el botón de enviar, el usuario pues tiene que ponerse en rojo, tiene que llevar el foco y además tiene que aparecer justo a la derecha la etiqueta que me dice que es obligatorio. Y así ocurre. Ahora bien, si yo introduzco un usuario y le doy a enviar, pues el registro queda guardado, aceptamos, pero fíjate cómo se nos queda la etiqueta, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es localizar el código que programamos en el vídeo anterior en el cual se reseteaban los campos, se ponía el campo en blanco y ahí tendremos que volver a ocultar las etiquetas. Luego entonces me voy a vista diseño, pues accedo nuevamente al botón y en el botón localizo el código donde lo estábamos poniendo en blanco. A ver dónde estaba esto. Era justo pues cuando habíamos conseguido ya guardar el registro. Fíjate que aquí pues vaciábamos los campos, los poníamos en blanco. Bueno, pues ahora lo que tendremos que hacer además es hacer invisibles las etiquetas. Luego entonces etic, otra vez, _NIF. Esto es un poco pesado, pero bueno, a mí me parece que queda precioso cuando sale todo bien, ¿no? Igual a false, etic_usuario punto visible igual a false y también pues etic_contraseña punto visible igual a false. De manera que cuando tiene éxito la inserción de registro, pues nos vacía los campos, los pone en blanco y además nos hace invisibles las etiquetas. Luego entonces, bueno, pues minimizamos el editor, guardamos cambios, vista formulario y lo probamos. Voy a meter un NIF, voy a meter un nombre, un apellido, un usuario y la contraseña la dejo en blanco a propósito. Luego entonces fíjate que me dice que es obligatoria, la pone en rojo, me lleva el cursor, si yo introduzco ahora una contraseña, al enviar me tiene que guardar el registro y ahora cuando pulse la ventana
del MSGBox, cuando pulse en aceptar, tiene que resetear los campos y hacer invisible la etiqueta nuevamente, y así es, ¿no? En el caso de que en el siguiente pues fallemos en otro lado, es decir, nos dejemos, por ejemplo, el usuario vacío, pues ocurre lo mismo, ¿no? Con lo cual aquí introducimos un usuario y ya viaja. Y si me dejo el NIF vacío e introduzco el resto de la información, pues es en ese caso en el cual me sale la etiqueta y el campo NIF, ¿no? Entonces introducimos el NIF, le damos a enviar, guarda el registro y ya está, ¿no? Bueno, pues este objetivo también está cumplido. Más cosas. Esta que vamos a ver ahora es importante. Mirad, nosotros conseguimos en el vídeo anterior que si dejamos el campo NIF vacío, pues al pasar a otro campo no genere un error, porque esto nos daba un error, ¿no? Si dejábamos el campo NIF vacío y pasábamos a otro, el programa se caía. Bueno, pues eso ya lo solventamos. Lo que no hemos solventado todavía es qué ocurre si el usuario sin querer o malintencionadamente, me da igual, introduce un texto. Bueno, imagínate que va rápidamente introduciendo información y se equivoca y en el NIF pues pone un nombre. Bueno, pues lo que ocurre es que el programa se cae. Y esto de que se caiga el programa pues es un problema grave, ¿no? Porque si el usuario se encuentra con esta ventana, si le da a depurar, pues imagínate la que se forma, ¿no? Le estás abriendo al usuario el editor, además le estás señalando una línea de código, el usuario pues es probable que no sepa programar, con lo cual aquí te puede modificar el código sin querer, te puede destrozar el programa. Esto es un problema grave. En el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, si hay texto y sale esta ventana, el usuario le dará a finalizar, pero puede ser que no comprenda pues por qué le ha ocurrido eso y fíjate que el texto se queda. Con lo cual, cuando vaya a insertar el registro, bueno, pues después de completar el usuario y la contraseña, cuando vaya a insertar el registro va a decir que el registro ha sido guardado, pero habrá almacenado en el campo NIF, que era un texto, pues un nombre, y eso tampoco lo queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? Y además, fijaros que pueden ocurrir dos cosas. Primero, que se introduzca un texto, que ya hemos visto que genera una caída del programa. Y segundo, que además de generar un texto, pues le dé por insertar un número absolutamente descomunal, ¿no? Entonces, en ese caso, pues también el programa se cae. Bueno, pues lo que tienes que hacer es fijarte en lo siguiente. Tenemos que crear un control de errores. Vimos en los primeros vídeos que había dos tipos de errores. Errores de sintaxis, que esos no se pueden solucionar, que es cuando tú programas mal, cuando te equivocas en la sintaxis del lenguaje, y eso pues mira, o lo conoces o no se puede solventar. Y hay otro tipo de errores que son los errores en tiempo de ejecución, y es que no hay ningún error de sintaxis, pero hay circunstancias que no han sido contempladas, como por ejemplo que el usuario introduzca un texto. Este tipo de errores sí que se pueden solucionar. Lo que tienes que hacer es, primero, fijarte cuando se comete un error en tiempo de ejecución en el número del error y en la descripción, ¿vale? Porque en función del número del error o de la descripción, tú puedes programar una rutina que haga pues una cosa u otra en función del error cometido, ¿no? Entonces, en este caso, cuando el usuario introduce un texto, el error es de tipo 13 y dice que no coinciden los tipos. Sin embargo, cuando el usuario introduce un número enorme, pues el error que provoca no es de tipo 13, sino que es de tipo 6 y además es un desbordamiento. Luego entonces, lo podemos apuntar para que no se nos olvide, tenemos un error de tipo 13 y tenemos un error de tipo 6, que son los dos que se pueden generar. Creo que no hay ningún otro, ¿no? Bueno, pues teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos solventar esta situación? Pues de la siguiente forma. Primero, tenemos que localizar cuándo se genera este error. Y este error, pues estaréis de acuerdo conmigo, que se genera en cuanto el cuadro de texto del NIF hace la llamada al procedimiento function, es decir, cuando pierde el foco es cuando hacía la llamada al procedimiento function y es en ese instante cuando se comete el error, cuando pierde el foco. ¿Y por qué se está cometiendo este error? Porque al llamar al procedimiento function, si recordáis, el procedimiento function que programamos en su momento está preparado para recibir un parámetro de tipo long y yo le estoy pasando un parámetro de tipo string, ¿no? Y ese es el error que nos da. Voy a abrir un segundito el procedimiento function pues para que lo podáis ver. Entonces no era este de ámbito, esto lo teníamos aquí. Fijaros que este es el procedimiento function que hace el trabajo de calcular la letra del NIF. Este es el procedimiento function que se está llamando desde el evento al perder el foco del cuadro de texto NIF y aquí la clave está en el parámetro que está preparado para recibir. Está preparado para recibir un long y le estamos pasando un texto. De ahí que te diga que no coinciden los tipos. Bien, ¿cuándo se produce ese error? Ese error se produce cuando el campo NIF pierde el foco. ¿De acuerdo? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues
he entrado directamente desde el editor, a lo mejor no lo habéis visto, voy a hacerlo desde el formulario. Nos llevaríamos el formulario a vista diseño, seleccionamos el cuadro de texto del NIF, nos vamos a la pestaña eventos, nos metemos en el evento al perder el enfoque y ahí le damos al botón de los 3 puntos, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en el código que programamos en vídeos anteriores, agregarle un control de errores para que en el caso de ocurrir un error, pues saber qué tiene que hacer nuestro programa y que el programa no se caiga. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. On error, como primera línea de código, go to, etiqueta. Con esto le estamos diciendo que en caso de que haya un error en tiempo de ejecución, se vaya go to a la etiqueta. ¿Y qué es la etiqueta? La etiqueta es una estructura que puedes programar donde te apetezca y que en este caso pues viene muy bien que esté justo antes del cierre del procedimiento sub. Y se hace de la siguiente forma. Etiqueta, que es el nombre que le he querido dar, 2 puntos. Y debajo de esa instrucción lo que quieres que haga tu programa en el caso de que se cometa un error. Y aquí pues tenemos que memorizar o acordarnos de que se podían cometer 2 tipos de errores. De tipo 13, ¿os acordáis? No coinciden los tipos. De tipo 6, desbordamiento. Entonces ahora le diríamos lo siguiente. If err.number igual a 13, then. ¿Qué es esto? Bueno, mirad, en VBA hay un objeto, ya sabéis que es un lenguaje de programación orientado a objetos, como vimos en su día, todos son objetos, pues incluso cuando se genera un error, lo que se está haciendo es construir un objeto. Es decir, cuando el programa genera un error en tiempo de ejecución, sin que tú lo veas, ha construido un objeto. Y ese objeto se llama ERR. Y como objeto que es, tiene sus propiedades y sus métodos. Y una propiedad del objeto ERR es la propiedad number, que hace referencia al número del error, ¿no? Luego, entonces, lo que le estamos diciendo es lo siguiente. En el caso de que haya error, vete a la etiqueta. Si ha habido un error, es porque ha construido un objeto de tipo error, que se llama ERR. Pues le estoy diciendo, oye, mira, si el número del error es un 13, bueno, pues ¿qué tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es msgbox, espacio comillas, has introducido un valor que no es numérico. Un poco largo este mensaje, ¿no? Después de advertir al usuario de que ha introducido un valor que no es numérico, lo que hacemos es llevar el foco al campo NIF, pero antes borramos la información del NIF. Es decir, c-nif.value igual a null. Y después llevamos el foco c-nif.setFocus. Y aquí con esto del foco hay un problema, y es que estamos programando todo esto dentro del propio objeto c-nif, dentro del propio cuadro de texto, ¿no? Y todo lo que estamos programando lo estamos programando al perder el foco. Y el problema que tiene esta instrucción, setFocus, el método setFocus, es que no podemos hacer que un campo coja el foco si es el mismo campo desde el que lo estamos programando. No sé si me explico, espero que sí. Yo podría decirle aquí perfectamente, por ejemplo, c-contraseña.setFocus o c-usuario.setFocus, porque se trata de campos diferentes al campo donde me encuentro. Pero esta instrucción no va a funcionar. Entonces hay una pequeña artimaña, y es que antes de mandar el foco de nuevo a cnif, que es donde nos encontramos, mándalo a otro campo. Con lo cual, antes de eso le decimos por ejemplo, nombre.setFocus. Con lo cual, esta instrucción sí funciona. Esta instrucción lo que hace es desplazar el foco, el cursor, al campo nombre, y una vez que está en el campo nombre, lo volvemos a traer al NIF. Esto sí que va a funcionar. Lo que no funciona es que lo traigas al propio NIF si te encuentras en el propio objeto. Bueno, pues hecho esto, ya le hemos dicho lo que tiene que ocurrir en el caso de que el error sea de tipo 13. Pero también había un error de tipo 6 que era desbordamiento. Luego entonces aquí yo le diría el if err.number igual a 6, then. Es decir, en el caso de que el error sea de tipo 6, desbordamiento, un número muy grande, pues msgbox, espacio comillas, el número introducido, o el NIF, para que quede mejor. El NIF es demasiado largo. Revísalo. O algo así, ¿no? Hecho esto, pues lo mismo de antes. Hombre, en esta ocasión, al no ser texto, a lo mejor vaciar el campo es demasiado radical, ¿no? A lo mejor convendría dejar el valor que ha introducido el usuario porque a lo mejor le ha bailado un dedo.
y ha introducido un número de más, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil que corrija el número que no lo vuelva a introducir de cero. Si le borramos el campo NIF, como hemos hecho antes con el texto, en este caso a lo mejor no ayudamos al usuario. Luego entonces no se lo voy a vaciar, lo que sí voy a hacer va a ser llevar el foco de nuevo al NIF. Luego entonces c-nombre, como hemos hecho antes, punto setFocus para mandarlo antes al nombre y a continuación c-nif punto setFocus. Hecho esto, ya podemos cerrar el condicional if. Bueno, pues lo que hemos hecho, recapitulando un poquito, es decirle que en caso de error vaya a la etiqueta y solo en caso de error. Entonces, en caso de error vete a la etiqueta, con lo cual si se genera un error, pues irá directamente a la etiqueta. Y esto pues hará que el programa no caiga, ¿no? Entonces, mucho mejor. Saldrá el mensaje de error y el programa pues hará todo lo que le hemos dicho. Ahora bien, falta una pequeña cosa y es qué ocurre si todo va bien, es decir, qué ocurre si no hay error. Si no hay error, ya sabéis que el código se ejecuta de arriba abajo, con lo cual, cuando el campo NIF pierda el foco, pues todo esto se ejecutará. Y como no hay error, pues lo que hará será calcularme la letra del NIF, pero después de haber calculado la letra del NIF, entraría aquí en la etiqueta. Hombre, no es mayor problema porque dentro de la etiqueta, a su vez, hay un if, con lo cual no entraría en este if, ¿no? Pero siempre que hay un control de errores, se suele utilizar la instrucción exit sub para que si todo va bien, al llegar a esta línea, que está justo antes de la etiqueta, se salga del procedimiento sub sin leer el control de errores, ¿no? Ya en este caso no sería imprescindible, no sería necesario, mejor dicho, pero bueno, pues para que veáis para qué sirve lo introducimos. Bien, pues una vez hecho esto, llega ya la prueba final, hay que probar esto, ¿no? Entonces, para probar esto, no me he dejado ningún if sin cerrar, espero que no. No, creo que está todo bien. Minimizamos el editor, vamos a probarlo. Luego entonces guardo cambios en el formulario, me voy a vista formulario e introducimos un valor de texto. Con lo cual, recordad que esto hacía que antes se cayera el programa. Ahora no se cae el programa, sino que me dice, has introducido un valor que no es numérico. Si todo va bien, cuando yo acepte esta ventana, pues tiene que borrarme en campo y llevarme el foco, el cursor, otra vez al campo NIF. Y así es. Si introduzco un valor enormemente largo, esto ocasionaba desbordamiento y el programa también se caía. Ahora me dice que el NIF es demasiado largo, revísalo. Con lo cual aceptamos. Y fíjate que no le he borrado el NIF, pero sí que el foco está dentro de ese campo. Bueno, pues aquí el usuario que decida. A lo mejor solamente tiene que borrar un número o a lo mejor tiene que borrarlos todos, pero ahí que decida el usuario. Y si todo va bien, pues entonces me calcula el NIF sin ningún problema. Bueno, pues este objetivo, que era de los más importantes, también conseguido. Bueno, más cosas que podríamos hacer para completar este formulario, viendo un poquito, pues, conocimientos adquiridos hasta ahora. Bueno, pues se pueden hacer muchísimas cosas. Para finalizar el vídeo de hoy, pues lo que voy a hacer va a ser incluir un botón, a lo mejor a la derecha del botón de enviar, que ponga borrar para borrar los campos. Es muy típico en un formulario, pues que cuando un usuario está introduciendo información, a lo mejor en vez de enviarla, quiera darle a borrar para que los campos se borren y reintroducir la información porque a lo mejor se ha equivocado, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo. No es muy difícil. Nos vamos a vista diseño. En las herramientas del formulario buscamos el botón de comando y a la derecha del botón de enviar, pues construimos un botón, a lo mejor no tan grande como enviar. Cancelamos el asistente y en este botón, pues que ponga borrar. Entonces nos vamos a la pestaña todas con el botón seleccionado. Buscamos arriba del todo, pues el título y en vez de comando 14, que es lo que me pone a mí, pues pongo, por ejemplo, borrar. Hecho esto, pues me voy a la pestaña eventos, todavía con el botón seleccionado y en el evento al hacer clic, botón de los 3 puntos, generador de código, aceptar. Y aquí pues lo que hacemos es lo siguiente, ya me ha construido el editor el evento correspondiente, hago un poquito de hueco y aquí pues le digo c-nif.value igual a null, c-nombre.value igual a null, c-apellido.value igual a null y así con todos los campos. Me faltan dos, c-usuario.value igual a null y c-contraseña.value igual a null, con lo cual al pulsar ese botón vacía todos los campos. Pero vendría muy bien que llevara el cursor al primer campo. Luego entonces c-nif.setFocus. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si funciona. Cierro el editor, guardo cambios en el formulario, me voy a vista formulario, estoy introduciendo información. Vale, vamos a introducir nuevamente el NIF, bien, bien, introduzco un usuario y ahora le doy al botón de borrar y bueno, pues parece ser que funciona, me está borrando los campos, lo vuelvo a probar. Y aquí me arrepiento,
pues borra todos los campos. Perfecto. Introducimos un texto, has introducido un valor que no es numérico, lo borra, me deja reintentarlo, perfecto. Si introducimos un valor enormemente largo, el NIF es demasiado largo, revísalo. Bueno, pues todo perfecto. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues nos quedaría una cosa importante. Lo que pasa es que esto todavía pues no lo podemos ver. Con lo cual este formulario se quedará así un poquito en stand-by con esto que voy a comentar ahora hasta que no veamos todo lo que hace referencia a programación en ADO, ¿no? Porque quedaría una cosa y es que, ¿qué ocurre si un usuario a la hora de registrar pues mete el mismo usuario que otro? Es decir, un usuario no se debería de repetir en una tabla, ¿no? Y ahora mismo se puede repetir. Es decir, si yo introduzco el mismo usuario para 2 o 3 personas y la misma contraseña, pues el formulario te deja y queda grabado así en nuestra tabla. Y luego también hay otro problema. Ese sería uno. Y otro problema es que ocurre cuando intentas introducir un NIF que ya existe. Bueno, pues aquí va a ser una cosa particular la que va a ocurrir. Vamos a hacer una cosa y con esto termino. Voy a abrir la tabla de usuarios y la voy a vaciar. Ahora mismo la tabla de usuarios está vacía. Voy a introducir un usuario que tiene el NIF 5000. Con lo cual le doy a enviar y el usuario queda grabado. Abro la tabla de usuarios y ahí está, ¿no? Con el 5000. Si yo ahora introduzco otro usuario que tiene el 5000, un usuario diferente, pues mirad, el formulario me dice que el registro ha sido guardado. Sin embargo, al ir a la tabla de usuarios no aparece. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que ocurre es que en la tabla el campo NIF es campo clave. Y ya sabéis que un campo clave ni puede quedar en blanco ni se puede repetir. Entonces yo estoy intentando desde el formulario repetir el campo NIF que en la tabla es clave. ¿Qué ocurre? Pues que Access no me inserta el registro porque estoy cometiendo un error de campo clave, pero tampoco me avisa. ¿Y por qué no me avisa? Porque si recordáis, en el vídeo anterior programamos la siguiente instrucción, do cmd.setWarnings false, ¿verdad? Esto lo programamos en el vídeo anterior. ¿Para qué programamos esto? Esto lo programamos para que cuando enviemos un registro a la tabla de usuarios no salga la típica advertencia de Access de se va a insertar un registro, aceptar o cancelar, ¿no? Pero claro, esta instrucción ocasiona que cualquier mensaje de advertencia de Access no salga. Y ahora, si nosotros repetimos un NIF y enviamos la información, pues si no tuviéramos lo del set warnings, aquí nos saldría un mensajito diciendo no se insertará el registro porque se está cometiendo una infracción de clave, ¿no? Y eso no sale porque con set warnings lo deshabilitamos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y esto solamente lo vamos a poder ver cuando veamos la parte de ADO, es, antes de enviar, evaluar si el NIF está introducido ya. Y si el NIF está introducido, que te diga pues que el NIF está duplicado. Lo mismo con el usuario. Si el usuario está repetido, pues tendrá que lanzar un mensaje de advertencia a nuestro formulario diciendo que ese usuario ya existe y que escojas otro. Luego entonces, si estáis siguiendo el formulario a la par que yo y estáis haciendo el vuestro, pues este formulario de momento lo vamos a dejar así. Y cuando en vídeos posteriores hayamos visto lo que es programación en ADO, acceso a datos externos, pues podremos completar esta funcionalidad. Y bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os invito pues a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.